Hola, buenas tardes. Muchas gracias, don Ferretero. Bienvenidos a todos a un nuevo espacio de capacitación. Gracias de verdad por acompañarnos en el marco de la octava Feria de Ferretera en su primera edición virtual. Desde Argos queremos invitarte a que conozcas por qué somos un aliado para tus obras y te invitamos a que hagamos un recorrido por todas las soluciones que tenemos enfocadas a las necesidades particulares de cada proyecto. El día de hoy quiero darle paso a Karina Zambrano, quien nos acompañará en la conferencia Soluciones Argos para Concretos. Karina es ingeniera civil, especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de la construcción, patología de estructuras en concreto, tecnología del concreto y cemento. Actualmente Karina es asesora técnica de Cementos Argos en la Regional Norte. Bienvenida Karina y esperamos a todos disfruten de esta excelente conferencia. Hola Daniel y hola Retero y hola a todos los asistentes a la feria de SAM este año que es virtual. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder compartirles esta información que les traigo en la tarde de hoy acerca de todos los temas relacionados con concreto y puntualmente qué productos deben adquirir en la ferretería y utilizar de manera, y cómo lo pueden utilizar de manera adecuada para las soluciones de concreto. En la tarde de hoy vamos a ver, un segundito, vamos a hablarles de este contenido, les voy a hablar de generalidades del concreto, voy a hablar un poquito para que recordemos estas pequeñas cosas que nos pueden servir más desde la parte teórica del concepto de concreto, qué elementos se pueden hacer, qué debemos tener en cuenta de los materiales para la producción de concreto y ya después sí les voy a hablar un poco de los productos que hay, cuáles son los más adecuados, cómo utilizarlos, cuáles son sus ventajas, beneficios y las diferencias entre ellos. Y vamos a hablar al final de cómo recomendar estos productos o básicamente cómo utilizar esos productos y las ventajas. Vamos a ver un ejemplo más práctico para que nos quede más clara la información que les traigo en la tarde de hoy. Eh, es importante que sepan que esta charla la hemos diseñado pensando en que en los años recientes hemos tenido que actualizar el portafolio y empezar a hablar de muchos más productos que les ofrece Argos porque hemos especializado nuestro portafolio. Anteriormente nosotros hablábamos de un solo tipo de cemento y con ese cemento fabricábamos cualquier tipo de producto que estuviéramos haciendo. Podíamos hacer los morteros, podríamos hacer los concretos, con ese mismo podíamos hacer elementos prefabricados pequeños y digamos que el cemento uso general nos permitía una calidad media para hacer, digamos, todas estas combinaciones. Pero hoy hemos pensado en las necesidades del mercado y pensado en que cada, cada producto que hacemos tiene una necesidad diferente, una característica diferente. Entonces, por eso hoy hay especialización en el portafolio. Y por eso es que vamos a detenernos un poquito a hablar de cuáles son los que se utilizan puntualmente para el tema de concreto. Eh, entonces, para arrancar en el tema de generalidades, lo primero es hablar de concreto. ¿Qué es el concreto? Yo sé que esa palabra la usamos todos los días, más que estamos en este gremio de la construcción y seguramente hemos tenido que enfrentarnos a la utilización de concreto porque es uno de los materiales más utilizados en el sector de la construcción. Pero, ¿qué es? El concreto es una mezcla de distintos materiales, de cemento, que es uno de sus principales constituyentes, y que nos aporta esa aglutinante, esa pega, esa liga que necesitamos de los otros materiales. Tenemos un agua, que el agua básicamente actúa o tiene dos funciones. Una, para poder hidratar el cemento y es el que hace que reaccione químicamente ese cemento para que pueda eh, eh, cumplir esa función que les acabo de decir. Y la otra función del agua es dar manejabilidad para que podamos colocar ese concreto, porque si no lo podemos colocar, pues básicamente no hacemos nada. Necesitamos que el concreto se pueda acomodar al elemento que yo estoy haciendo, ya sea una columna, una zapata
un muro, lo que esté fabricando con ese concreto. Lo otro es aire. Esto es, digamos, algo de lo que nunca hablamos y siempre hay una pequeña porción de aire. Si ustedes ven aquí en la parte inferior, estoy poniendo más o menos cuántos son los constituyentes de cada uno en proporción, en volumen. Y si ven, el contenido de aire es muy bajo, de un 1 a un 3%, pero siempre hay que considerar un pequeño porcentaje de aire porque en el proceso de mezclado y de colocación hay un aire naturalmente atrapado que no se logra sacar del todo con el cuidado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los otros que suman casi que el 80% de lo que es el concreto en volumen son los agregados. El agregado fino y el agregado grueso, o sea, la arena y la piedra. Y básicamente con ellos también son muy, muy importantes porque nos aportan también resistencia y también nos ayudan con la manejabilidad. Esos conceptos los vamos a aclarar un poquito más adelante. Pero entonces, como les digo, el concreto es la unión de estos componentes en una proporción de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Es decir, ¿cuánto cemento coloco? Pues depende. Depende de la resistencia que yo necesite y del tipo de cemento que estoy utilizando. ¿Cuánta agua coloco? También depende del tipo de cemento que estoy trabajando, de la resistencia que voy a necesitar, de la manejabilidad que voy a necesitar. ¿Cuánto de agregado fino y cuánto de agregado grueso? Pues depende de las características de cada uno de ellos, si es una piedra más grande, es una piedra pequeña, si es redondeada o si es producto de trituración. Entonces se ponen en proporciones distintas. El concreto, digamos, ofrece muchas ventajas y como les decía ahorita, por eso es de los materiales más utilizados en el sector de la construcción. Es un material que es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión y tiene la capacidad de ofrecer durabilidades, o sea, es un producto muy durable, dura muchos años, obviamente si se hace bien y se coloca bien y se especifica bien. Eso básicamente es la definición del concreto. Ahora vamos a hablar de unos conceptos claves. ¿En qué se puede utilizar en concreto? ¿Qué tipos de elementos se pueden utilizar? Y esto simplemente es un recorderis básico de los tipos de elementos que existen en cualquier edificación. Empecemos desde abajo hacia arriba, es decir, desde la cimentación hasta la superestructura. ¿Qué tenemos de primero para cualquier edificación? Pues una cimentación que se puede hacer o con zapatas, que es una cimentación, como lo pongo aquí, superficial, o pilotes, cuando ya el tipo de suelo es un poco más débil, el que está en la superficie, y necesitamos profundizarnos mucho más para llegar a un estrato que soporte más resistencia. Entonces, las zapatas son muy usuales, sobre todo cuando la edificación no es de mucha altura y que además tenemos un suelo que tiene una buena capacidad portante y lo podemos utilizar para soportar toda nuestra estructura. Los pilotes son elementos verticales, algo así como una gran columna, pero sobre o dentro del terreno. Es una cimentación, como les digo, profunda y permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo. Es decir, nosotros ponemos ponemos los pilotes, llegamos hasta un suelo, un terreno firme y trasladamos la carga de ya de nuestro elemento ya de la superficie a un suelo más firme. Esos son los dos tipos de cimentación más comunes y que se pueden hacer con concretos. Las características de estos concretos, pues, deberían ser que se puedan acomodar muy bien y sobre todo en pilotes que permitan que no se segregan y que se puedan colocar a esas grandes profundidades y que además pueda haber presencia de aguas y que esos concretos no se laven. Entonces, digamos que ahí pueden haber dos tipologías de concretos diferentes dependiendo del elemento que yo estoy haciendo. Una zapata o un pilote tienen necesidades distintas porque se enfrentan a situaciones distintas en su proceso de colocación. Las columnas o pilares, pues ese sí que es común, esto sí lo conocemos mucho y digamos en las construcciones tradicionales existen este tipo de elementos para soportar la edificación. Entonces primero viene la zapata y después viene la columna para empezar a transmitir las cargas.
Esto es un elemento estructural prismático, es decir, que puede ser rectangular o circular, digamos que puede tener diversas formas. Está normalmente reforzado. Acuérdense que el concreto resiste muy bien cargas a compresión, pero a tensión, es decir, al estirarlo, ya no es tan bueno. Por eso necesita un gran amigo, un gran aliado, que es el acero, que ese sí soporta ese tipo de esfuerzos. Entonces, normalmente debe ser reforzado. Es apoyado verticalmente, es decir, es un elemento vertical, funciona así, y soporta las cargas a compresión, pandeo a lo largo del eje vertical. Permiten llevar las cargas transmitidas por las vigas, que es lo que vamos a ver a continuación, a los cimientos o zapatas. Entonces van transmitiendo las cargas desde las partes más, desde los pisos más altos de la edificación hasta la cimentación, que es lo que acabamos de conversar. Los siguientes son las vigas. Entonces, son elementos también prismáticos de concreto reforzado y son apoyados horizontalmente. Entonces, las columnas son en vertical, las vigas son en horizontal, así como lo ven aquí. Es decir, si vemos este ejemplo que se ve un poco más claro, esta es la columna. Para conectar esta columna con la de al lado, pues yo tengo que hacer una viga para que puedan transmitirse esas cargas que hemos mencionado. Estas son sometidas a esfuerzos de flexión y cortante y pueden transmitir las cargas a las columnas, como les acabo de mencionar. Luego, el otro elemento que tenemos son elementos horizontales, son las losas o placas, que es ya definitivamente donde va a estar todo el movimiento de nuestra edificación, o sea, el que va a recibir a las personas, al mobiliario, a todo lo que tenemos en esa edificación. Pueden haber losas de cimentación, es decir, es la primera losa de la edificación, normalmente se llama de cimentación. Está las losas de contrapiso, perdón, corrí. La primera losa de la edificación normalmente se llama de contrapiso porque no es aérea, sino que está directamente soportada sobre el terreno, pero también pueden haber losas de cimentación, es decir, en vez de una zapata o unos pilotes, se puede hacer simplemente una losa. Normalmente estas losas de cimentación tienen un gran espesor, superior a 90 o 1 metro de espesor, sobre lo que se nos soporta toda la cimentación. Tenemos las losas de entrepiso, que ya son estas losas, las aéreas, ¿cierto? Las que soportan los demás pisos después del primero. Tenemos la cubierta, que sería la última losa que funciona como techo. Y tenemos ya losas que no son en una edificación, sino que ya son para el paso de vehículos, como los pavimentos o los pisos industriales. También tenemos otro tipo de elementos, ya cuando digamos, el proyecto no es aporticado, o sea, de columnas y vigas. Esto es muy común utilizar muros portantes o muros vaciados. Es muy común en los sistemas industrializados que se hacen hoy en día, que son sistemas mucho más rápidos en su proceso constructivo, y esto, los muros actúan como carga, ¿cierto? Son los que soportan la carga, son muros de carga. Son paredes que soportan las cargas verticales de los otros elementos estructurales. Cuando los muros soportan cargas horizontales, como las presiones de terreno contiguo, o sea, por ejemplo, este tipo de muro, no está soportando una carga en vertical, sino una carga en horizontal, que es este terreno o esta ladera que tenemos ahí, se denomina muro de carga, muro de contención, perdón, se determina muro de contención. Entonces esto era, digamos, un recorderis básico de los conceptos, de los distintos tipos de elementos estructurales que podemos tener en una edificación y en los que podemos utilizar los concretos para la estructura. El concreto también podría utilizarse en otros tipos de elementos, pero digamos, esos son los que agrupan el gran volumen de la utilización de los concretos. Ahora vamos a una segunda inquietud que tenemos. Ya sabemos en qué elementos se utiliza, pero ahora, digamos, ya sabemos qué compone nuestro concreto. Ahora vamos a una segunda etapa y es cómo sabemos
cuánto ponemos de cada uno de los componentes. Eso es muy importante saberlo porque de eso depende el resultado final del elemento que yo estoy colocando y la calidad y realmente la resistencia, la durabilidad. Y ojo que es muy importante porque todos estos elementos son estructurales, es decir, que van a estar sometidos a unos esfuerzos, van a haber personas más adelante viviendo y es muy importante la seguridad de esas personas que van a utilizar esas edificaciones que estamos haciendo. Entonces es muy importante saber cómo nosotros vamos a hacer nuestro concreto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo elegimos los componentes? Mediante un diseño de mezcla. El diseño de mezcla es básicamente establecer el proporcionamiento de los ingredientes de acuerdo a qué? A las características de los materiales, a que sea la combinación más práctica y ojo, económica de nuestros componentes y que cumpla las necesidades, evidentemente, de resistencia y algunas propiedades en estado fresco para el tema de la colocación, que también es muy importante, porque si no se coloca bien, pues vamos a tener, digamos, muchos problemas y muchos inconvenientes. ¿Qué es lo que suele pasar en las obras? Que esta partecita del diseño de mezcla se omite en algunas obras, se omite. No se hace un diseño de mezcla de acuerdo a los tipos de materiales y a las características de los materiales que yo estoy utilizando. ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿O qué es lo que normalmente se hace? Que utilizan un diseño volumétrico arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizan el llamado 1, 2, 3. Seguramente muchos de los que trabajan en el sector pues han escuchado hablar de eso, que la proporción la pueden dar así, con una regla básica que es 1, 2, 3. ¿Qué significa ese 1, 2, 3? Pues que voy a poner en volumen una unidad de cemento, 2 unidades de ese mismo volumen en arena y 3 unidades de grava. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cambio los componentes? ¿Qué pasa si yo la arena no utilizo una arena gruesa de río, sino utilizo una arena producto de una trituración y que es un subproducto de una trituración de un material que es una arena más fina y no redondeada, sino triturada, es más angular, tiene una forma diferente? ¿Será que obtengo el mismo resultado? ¿O qué pasa si yo no utilizo el cemento uso general, sino que quiero cambiar la especificación por un cemento de más alta resistencia y utilizo un cemento estructural más? ¿Qué pasa? Obtengo el mismo resultado, se utilizo, acuérdense, miren que esta reglita es inamovible, siempre es igual, independientemente de la cantidad de material o del tipo de material que esté utilizando. Otra cosa que no habla esta reglita es la cantidad de agua. Y ya les mencioné que la cantidad de agua depende de los constituyentes también del concreto que estoy haciendo. Entonces, es importante entender que hay que empezar a hablar en otro vocabulario. Hay que empezar a migrar este concepto inamovible y que no variaba por unos conceptos un poco más técnicos, empezar a hablar de un diseño de mezcla que dependa de los materiales y que yo conozca muy bien los materiales para saber y estar tranquilos de que el resultado final sí va a ser el que yo deseo, ¿cierto? Porque si yo cambio, por ejemplo, la calidad del cemento, como lo estoy poniendo, pues puedo obtener resultados distintos y no necesariamente para bien. Puede que yo esté obteniendo una resistencia que no es la deseada. Entonces voy a obtener realmente problemas con ese tema. Entonces, ese es el problema de utilizar estos diseños por volumen arbitrario. Que si yo no conozco las propiedades del material, pues seguramente no sé a la final qué es lo que voy a obtener. Es muy importante hacer diseños de mezcla. Voy a hablarles entonces de cada uno de los materiales y para profundizar un poco el concepto que les estoy diciendo de que si yo cambio las propiedades de los materiales. Voy a hablarlo en genérico y después más adelante les voy a hablar puntualmente de lo que conseguimos en la ferretería, cómo se diferencia uno del otro y cómo lo debería de utilizar. El primero vamos a hablar pues evidentemente del cemento. El cemento es de las materias primas principales para la producción de concreto, básicamente porque es la que me permite unir todos los otros componentes que yo estoy colocando dentro de la mesa. Y además, también es el componente más costoso, ¿cierto? Entonces yo tengo que estar muy seguro de la dosificación que pongo pues porque necesito tener economía. Ahorita les dije que un diseño de mezcla, la diapositiva,
era la combinación más práctica, pero además la más económica. Eso siempre debe primar, ¿cierto? Yo, con el material que tengo, debo buscar la dosificación precisa para que sea la proporción que yo necesite, que me cumpla con las características, pero además que sea la más económica. Yo no puedo simplemente poner a la loca cemento porque pues entonces estoy perdiendo dinero y de eso no se trata. Se trata de buscar el mejor cemento para lo que yo estoy haciendo, pero que además sea la dosis justa para que me salga lo más económico posible. Entonces, ¿el cemento qué es? El cemento es un material aglutinante, como ya les había dicho, es el que liga y me da todo ese todo compacto que yo necesito y que tiene propiedades de adherencia, de cohesión que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí formando un todo compacto. El cemento reacciona básicamente con el agua. Si yo a ese cemento no le pongo agua, simplemente mezclo, pues no pasa nada, no cambia su estado. Yo necesito ponerle agua para que internamente su química cambie y empiece a generar esa adherencia. Les voy a explicar un poquito cómo es el proceso de producción de cemento. Lo primero que lo primero que necesitamos tener para producir cemento es tener esta materia, esta materia prima, que se llama clinker. El clinker lo obtenemos después del mezclado de piedras calizas y arcillas en una dosificación determinada y lo pasamos por un horno a 1500 grados. Es decir, ya no va a ser piedra caliza, ya no va a ser arcilla, sino que va a fundirse en un nuevo material que ahora se va a llamar clinker. Es decir, se unen esos dos fragmentos y se forma un nuevo componente que se llama clinker. Que básicamente químicamente se unen las propiedades de la caliza y de la arcilla para obtener. El clinker me da las propiedades de resistencia, de fraguado y de durabilidad. Pero yo a ese clinker necesito adicionarle otra materia prima porque si yo a ese clinker simplemente lo muelo y lo entrego al mercado, pues tengo un problema que no se puede colocar bien porque se hidrata inmediatamente y no nos sirve. Nosotros necesitamos tener algo que llamamos tiempos de fraguado y ese es un tiempo en el que el cemento o la mezcla de concreto que yo hago pasa a estar plástico a estar endurecido. Ese tiempo me lo da el siguiente componente que es el yeso. El yeso me ayuda a controlar el fraguado. Y dependiendo del tipo de cemento que yo esté haciendo, yo puedo poner algunos tipos de adiciones que me ayudan con la manejabilidad o aditivos, por ejemplo, como el cemento de mampostería, que le ponemos algunos aditivos para mejorar sus propiedades dependiendo de la necesidad que tenemos. Listo, entonces esas tres materias primas pasan ya después a un molino donde son finamente trituradas a unos tamaños de partícula, bueno, que ya todos conocemos y que quedan en un polvo, que es el que nosotros llamamos cemento. Ese cemento puede, o sea, digamos, las propiedades pueden ser muy diferentes dependiendo de las materias primas que utilicemos. Entonces, todos los cementos no son exactamente iguales, ya sabemos, hay unos de mayor resistencia, con otras propiedades, con otras adiciones, y es en esta fase donde empiezan a cambiar. Utilizamos clinker de mayor resistencia, unos dependiendo, pues, bueno, el yeso es casi que inamovible, siempre se utiliza el mismo yeso, una proporción muy fija, y las adiciones también pueden cambiar dependiendo de las necesidades que tenemos. Entonces, ¿qué propiedades, qué propiedades son las fundamentales como para que tengamos las diferencias entre los distintos cementos que hay en el mercado? Por ejemplo, el tamaño de la partícula que me lo da el molino, como ya les acabo de decir, esas materias primas se muelen finamente y obtenemos un polvo, pero ese polvo puede ser más grueso o más fino dependiendo del tipo de cemento que yo estoy sacando al mercado. Pueden haber tiempos de fraguado diferentes, es decir, hay cementos que, para decirlo coloquialmente, secan más rápido que otros o ganan resistencia más rápido que otros. Y, definitiva, la otra propiedad sería la resistencia. Voy a profundizar un poquito mejor en estos tres conceptos. Entonces, lo primero, el tamaño de partícula y finura. Eso a mí, ¿en qué me afecta cuando yo tengo un cemento? En dos propiedades, en la hidratación del cemento y básicamente en el aumento de resistencia. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen dos tipos de cemento y tienen una misma cantidad de cada uno de ellos. Tienen 50 kilos, o sea, un bulto de un cemento A y un bulto de un cemento que vamos a llamar B. ¿Cuál es la diferencia entre el cemento A y B?
el tamaño de la partícula. Es decir, ese polvito fino que ustedes tienen, si tengo uno que es más pequeñito y otro que no es tan pequeño, sino que es un poco más grande. Para que se hagan una idea de un tamaño de partícula de cemento, está entre 5 y 45 micrómetros. Un micrómetro es una milésima de un milímetro. Es decir, esto es bien pequeñito, esto se ve solamente bajo microscopio el tamaño de partícula de un cemento. Pero hay unos que tienden más hacia los 5 micrómetros y hay otros que tienden más hasta los 45 micrómetros. Eso visualmente es muy difícil de identificar, eso solo se puede percibir en microscopio, pero esto es lo que pasa cuando hay un cemento más o menos fino. Entonces, y hay cementos en el mercado más gruesos que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un cemento más fino, que es el A, y un cemento más grueso, que es el B. Imagínense este tamaño de partícula. Esta es el tamaño de partícula del uno y este es el tamaño de partícula del otro. Cuando habla partícula es cada granulito de ese polvo que le entregamos en un bulto de cemento. Entonces imagínense una pequeña partícula. Cuando llega el agua lo que empieza es a hidratar cada una de esas partículas del cemento. Pero esa hidratación se empieza a dar desde la superficie hasta el interior de cada una de esas partículas dentro de esa muestra de cemento que yo estoy haciendo. Entonces, si yo echo agua a estos 50 kilos de cemento y echo otra cantidad de agua a estos otros 50 kilos de cemento del tipo de cemento B, pues la hidratación de que es la partícula más pequeña, se da mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el agua tiene que recorrer una menor distancia. Miren que pasa de aquí a aquí mucho más rápido que de aquí a aquí, ¿cierto? Porque la partícula es más pequeña. Es decir, que se hidrata más rápido ese cemento, el tiempo de fraguado es un poco más corto y además, ¿qué pasa adicional? Pues voy a obtener una ganancia de resistencia más rápido. Entonces, si yo necesito hacer, por ejemplo, el sistema industrializado que estábamos hablando ahorita, y yo necesito agilidad porque yo al otro día tengo que quitar la formaleta, desencofrar y volver a utilizar esa formaleta para volver a cargar esa estructura, pues yo necesito un cemento más rápido. Y un cemento más rápido, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, es el cemento tipo A, ¿cierto? En el ejemplo que les estoy dando. Es un cemento más fino, más rápido, se hidrata más rápido y yo lo puedo colocar más rápido. Esas son las primeras diferencias, el tamaño de la partícula. La segunda propiedad es el tiempo de fraguado, que es el tiempo en el que pasa de estado plástico, es decir, manejable, a estado endurecido. Eso no tiene nada que ver con la resistencia, pero sí tiene que ver con la pérdida de manejabilidad, ¿cierto? Entonces es básicamente el tiempo en el que ese cemento se empieza a hidratar y empieza a estar totalmente duro y que ya empieza pues que yo puedo, por ejemplo, quitar una formaleta de una columna. Si el tiempo de fraguado es un poco más rápido, yo puedo pensar no a las 15 horas, sino yo perfectamente a las 10, 12 horas, el tiempo de fraguado, hablando puntualmente pues de concreto. Y lo es la eficiencia con respecto a la resistencia. Si yo, por ejemplo, tengo el cemento tipo A, vuelvo con mi ejemplo del de arriba, y el cemento tipo B, y si yo necesito un concreto de 3.500 de 3.500 de resistencia, resulta que con el cemento tipo A yo nada más necesito 350 kilogramos por metro cúbico. Lo voy a poner al revés porque veo que lo puse aquí al revés. Si yo necesito un concreto, si yo coloco 350 kilos por metro cúbico, que son más o menos 7 bultos, si yo utilizo 7 bultos del cemento tipo A y utilizo los mismos 7 bultos del cemento tipo B, resulta que como este cemento es más grueso, no tiene tanta resistencia, solo me llega a 3.000 PSI, pero con el cemento tipo B, con esa misma dosificación de cemento, esos mismos 7 bultos, resulta que logro una resistencia más alta de 3.500. Eso se llama eficiencia del cemento. Es decir, que por cada kilo de cemento yo logro más resistencia que con un kilo de cemento del otro. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque no todos los cementos tienen la misma eficiencia. Y eso ahí es donde va la economía. Si yo utilizo siempre la misma cantidad de cemento y no tengo en cuenta la eficiencia de cada uno de esos cementos, pues puedo estar perdiendo plata. Porque si yo tengo un cemento más eficiente, yo puedo reducir la cantidad de cemento que utilizo y obtener la misma resistencia a la final.
porque como ya vimos, hay cementos que se comportan diferentes por su mismo proceso productivo, que son los ejemplos que les acabo de poner. Es el caso, por ejemplo, del cemento estructural Max. Aquí les estoy poniendo una ficha técnica para que ustedes cuando reciban un cemento puedan ver todas esas características de resistencia o de eficiencia de los tiempos de fraguado, más o menos en cuánto es, porque pueden cambiar por los distintos tipos de cemento que encuentran en el mercado. Esas características que les acabo de decir, normalmente ustedes las reciben en un certificado, en una ficha técnica o en un certificado de calidad donde se les reportan a ustedes cómo les está llegando ese cemento para que ustedes puedan echarle ojo a eso y puedan evidenciar realmente el producto que están utilizando. Bueno, ahora voy a hablarles rápidamente del tema de agregados. Los agregados son materiales de relleno que aportan principalmente propiedades de estabilidad, resistencia y economía. Ojo, eso es muy importante. Los agregados economizan la mezcla porque obviamente como el cemento les acaba de mencionar es un poco más caro, si yo pongo más agregados, si ese agregado es tan bueno que me permite poner una dosificación mayor de agregado, pues yo voy a tener una mezcla más económica. Y sin afectar las propiedades del cemento. Eso es muy importante. El agregado no puede tener ningún tipo de reacción que me inhiba la hidratación de ese cemento porque puedo tener problemas de resistencia. Bueno, ¿cuáles son las propiedades principales de los agregados? Pues está la forma o el tamaño. Ustedes saben que en el mercado ustedes consiguen agregados redondeados o agregados angulares, que son productos de trituración y tienen utilizaciones diferentes. Por ejemplo, el redondeado me ayuda un poco más con la manejabilidad, precisamente por sus formas, porque no tiene tantos ángulos, y para concretos que están sometidos a compresión funciona muy bien. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un piso o un pavimento, normalmente esos elementos están sometidos a otro tipo de cargas que son más a flexión porque sufren de alabeo, algo que se llama alabeo. Entonces, y también abrasión por el paso de los vehículos. Entonces, no, generalmente para ese tipo de concretos se utiliza agregados que llevan un producto de trituración o tienen caras fracturadas. Tenemos algo que también es la masa unitaria suelta, que es cuántas partículas o cuánto pesa esa partícula dentro de una unidad de volumen. Y tenemos la granulometría. Estas propiedades hacen que uno pueda economizar en la mezcla. ¿Por qué? Les voy a poner este ejemplo, esta gráfica que les muestro aquí. Si yo, por ejemplo, tengo un agregado de 1 pulgada que tiene un solo tamaño, es decir, imagínense que ustedes tuvieran un agregado que todas las partículas dentro de ese agregado, o sea, cada una de las piedritas es exactamente el mismo tamaño y todas son de 1 pulgada. Si ustedes lo ponen en una muestra, en un recipiente, y después quieren llenarlo de agua para saber cuánto espacio vacío queda dentro de esa partícula, pues tendrán una cantidad realmente alta, porque agregados tan grandes, hay muchos espacios vacíos que quedan. También voy a hacer algo así. Si tenemos mis puntos como estos, donde puede acomodar el agregado porque es muy grande, ¿cierto? Entonces ahí lo que va a quedar es espacio vacío. Entonces si yo quisiera saber cuánto espacio vacío me queda, yo lo que puedo hacer es llenarlo de agua y saber cuánta agua, cuánto espacio vacío es pesando después el agua. Entonces normalmente en ese tipo de casos me cabe mucha agua y mucho espacio vacío. Si yo hago el mismo ejemplo con un tamaño de grava un poco menor, por ejemplo 3 octavos, pero al igual que el ejemplo anterior, tengo todos del mismo tamaño y quiero saber cuánto espacio vacío me queda, pues también van a haber espacios vacíos ya un poco menos, porque el tamaño de grava es más pequeño, se acomodan un poco mejor, entonces va a haber un poco de menor cantidad de agua que en el ejemplo anterior de una pulgada. Pero para hablar de granulometría, que es lo que les puse una de las principales propiedades, pensemos en mezclar esos dos materiales, el de 1 pulgada y el de 3 octavos. Los mezclo en una proporción, para poner un ejemplo cualquiera, de un 50-50. ¿Qué pasa? Que los espacios vacíos que tenía el de 1 pulgada, pues lo llena el tamaño de grava de 3 octavos. Entonces ya el espacio vacío que queda entre cada una de las partículas va a ser mucho menor. Entonces, nuevamente, si yo he hecho el agua para saber cuánto espacio vacío me queda, pues va a haber mucho menos espacio. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa ese espacio vacío que les estoy diciendo? ¿Qué significa esa cantidad de agua menor que les estoy diciendo?
Pues donde está espacio vacío, eso lo va a empezar a llenar, ¿qué? Los tamaños de partículas más pequeñas, que son el cemento, el agua y bueno, y evidentemente la arena. Pero sí, imagínense que estuviéramos hablando de arena y grava, los espacios vacíos que quedan los va a llenar el cemento y el agua, o sea, la pasta. Entonces, entre más espacio vacío yo tenga que deje el agregado, pues más necesidad de cemento va a tener ese agregado, porque voy a necesitar más para llenar todo eso y poderlo ligar bien y que la resistencia me dé correctamente. En cambio, si yo tengo un agregado bien gradado, o sea, una granulometría correcta que haya de todos los tamaños de partículas, del más grande hasta el más pequeñito, pues yo voy a obtener la mayor masa unitaria suelta, que es este otro concepto que les pongo aquí. La mayor masa unitaria suelta, por ende voy a obtener la combinación más económica. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el tipo de agregado que yo estoy utilizando. Además que dependiendo del tipo de agregado, lo que les digo, la masa unitaria suelta cambia. ¿Qué es esto? Básicamente, ¿cuánto me cabe por una misma unidad de volumen? Si volvemos al ejemplo anterior que les estaba mencionando, las mezclas 1, 2, 3, ¿qué pasa? Si yo utilizo un agregado de 1 pulgada y lo utilizo una mezcla en volumen, estoy utilizando digamos, este recipiente. Pero si utilizo de 3 octavos, pues voy a tener un peso mayor, una masa unitaria suelta mayor. Quiere decir que yo estoy trabajando con cosas distintas. Y si utilizo un diseño de mezcla arbitrario donde la dosificación en volumen no varía, dependiendo del tipo de agregado que yo estoy utilizando, pues puedo tener un problema porque no es la misma cantidad de cemento que se necesita para uno para otro. Entonces, por eso es muy importante conocer las características. Entonces, en resumen de esta primera parte, como la primera conclusión es que es muy importante para un concreto obtener la resistencia suficiente dependiendo del elemento estructural que yo estoy construyendo, que sea con la calidad que necesito y además que sea la mezcla más económica con esos materiales que yo estoy utilizando. Por eso es muy importante estos 3 conceptos que les doy aquí, que conocer la variación de los materiales. Muchas veces el desconocimiento de las propiedades de los materiales pues no me permiten obtener esos puntos que les estoy poniendo y trabajar con esos diseños genéricos o arbitrarios no siempre es la mejor opción. No estoy diciendo que eso esté mal porque es posible que el agregado que yo esté utilizando me cumpla con la necesidad, pero si yo me voy a movilizar en distintas zonas del país, en otras partes, es muy importante conocer los materiales para estar tranquilos, que si yo utilizo una dosificación 1, 2, 3, es así, me cumpla correctamente con todas las características y sea la que yo requiero para los elementos que estoy construyendo. Listo. Vamos a cerrar con esta primera parte. Esto, como les digo, era un recorderis rápido de los conceptos que giran alrededor de la tecnología del concreto y de ese material que utilizamos todos los días. Ahora vamos a hablar un poco ya del portafolio. ¿Qué productos del portafolio que hoy en día, como les digo, se ha ampliado muchísimo más? Tenemos una gran cantidad de productos en el mercado, puede utilizar para hacer concretos. Digamos, hoy pasamos de tener un solo tipo de cemento a tener varios tipos de cemento y a sumar a nuestra familia los temas de los agregados empacados. Entonces, por eso hacemos este tipo de conversatorios para que entendamos un poquito mejor por qué hay esos distintos cambios. Entonces, tenemos el cemento uso general, que con él se pueden hacer concretos. Claro que sí, se pueden hacer concretos, pero como les digo, hay otras formas de hacer concretos de una forma más eficiente y lograr unas mejores resistencias con utilizando una menor dosis de cemento. Entonces, uno podría hacer concretos, pero lo recomendamos en este caso para concretos de una especificación baja, soldados de limpieza, cuando van a hacer concretos de una resistencia menor a 3000 PSI, es donde es más eficiente. ¿Con cemento blanco uso general yo puedo hacer concretos? Claro que sí, pueden hacer concretos con cementos blancos. Lo que pasa es que por su connotación arquitectónica, por su color claro, evidentemente son concretos que se utilizan no para cualquier edificación, sino cuando vayan a hacer a la vista o cuando tengan algún valor estético esos concretos que yo estoy utilizando. ¿Se utiliza igual que el uso general gris? Sí, se utiliza exactamente igual. El proceso productivo que les mencioné hace un rato de cómo se hace el cemento aplica tanto para el blanco como para el gris. Es muy similar. Lo que pasa es que en el molino
El cemento blanco ya se utilizan unos materiales especiales para darle ese color blanco y de ahí también pues evidentemente el costo superior porque en el molino se utilizan unas grandes esferas de cerámica para poder triturarlo y darle ese tono blanco. Cemento de mampostería, con este no se puede hacer concretos. Ese es un cemento que se utiliza netamente para hacer morteros y además de para hacer morteros que vayan a ser utilizados en elementos no estructurales. Que digamos son la gran mayoría, pero entonces es para hacer pañetes o para hacer muros divisorios. Digamos que la estrella para hacer concreto sería el cemento estructural Max. Como les acabé de mencionar, en el uso general lo utilizamos para unos específicamente que son concretos de más baja resistencia. El estructural Max se pueden lograr concretos por encima de los 3000 PSI con una cantidad de cementante más eficiente. Y luego tenemos pues todo nuestro portafolio de materiales pues para hacer concretos los granulares. En las presentaciones no me voy a detener mucho, ya sabemos pues que hay distintas presentaciones. El, el estructural Max viene una presentación de 42.5, diferente al uso general que viene en 50 kilos. Hay una razón de un por qué viene en 42.5. Más adelante pues voy a explicarles mejor el concepto, pero es importante que se entienda que el cemento estructural Max es un cemento de una especificación mucho mayor y que cuando yo voy a hacer un reemplazo, voy a hacer un concreto, pues normalmente para el uso general utilizaba 7 bultos, entonces para hacer más fácil la interpretación y saber que tienen que reducir la cantidad de cemento, porque pues, obviamente tiene una mayor resistencia o eficiencia, como les acabé de contar, entonces redujimos la presentación del bulto para que pudieran reemplazar bulto a bulto y no kilo a kilo, o sea, bajando kilos de cemento para la dosificación de un metro cúbico de concreto. Entonces, es simplemente por practicidad, para que puedan bajar la dosis de cemento mucho más eficiente. Entonces, el cemento uso general es un cemento diseñado para brindar durabilidad para obras de pequeño y mediano formato, casas de 1 o 2 pisos, hasta edificaciones de 4 pisos, pero básicamente es para concretos con características que no se necesite, digamos, como tanta resistencia. Grout y nivelación de pisos, remodelación y reparaciones, prefabricados y elementos que no requieran características especiales. ¿Se puede hacer un concreto de 4000 con cemento uso general? Sí, se puede hacer, pero necesita mucho cemento para poderlo lograr. Entonces yo mejor utilizo un cemento más eficiente para no tener que poner tanto cemento. Así me economizo. Acuérdense que pues si bajamos la dosis de cemento podemos tener mayor economía. El cemento blanco uso general, ya les mencioné. Tenemos el cemento estructural Max, que es un cemento que logra mayores resistencias a edades iniciales y finales y está específicamente diseñado para la elaboración de concretos y morteros, para la construcción y producción industrializada de concretos, para estructuras que tengan una rápida puesta en servicio, para concretos con altas solicitudes estructurales, en definitiva, para hacer concretos con una alta especificación que necesitemos. Tenemos ya los agregados empacados que vienen con una granulometría especial precisamente para la producción de concretos, entonces tenemos la grava y la arena que ya vienen en dosis de 40 kilos. Ahora, ya para terminar, voy a hablarles, digamos, de un ejemplo de cómo nosotros podemos cambiar nuestro diseño de mezcla de 3000 a 4000 PSI. Entonces tenemos 289 kilos de cemento, o sea, para un concreto de 3000 utilizando cemento estructural Max, pues utilizando cemento estructural Max para un concreto de 3000, yo necesito utilizar 6.8 sacos de cemento. Para un concreto de 4000 necesito usar 7.8 sacos de cemento. ¿Qué pasa? Con el uso general normalmente necesitaba utilizar 7 sacos de cemento, para el 4000 necesitaba más o menos 8.4, 8.5 sacos de cemento. Aquí les estamos dando una dosis más o menos recomendada para digamos, esos sacos de cemento,
para esas resistencias de 3.000 o de 4.000, dependiendo del tipo de cemento que estoy utilizando. Entonces, este es un ejemplo para que nos quede un poco claro por qué es más eficiente, por qué es más económico utilizar el cemento estructural Max para la producción de concretos. Si yo normalmente utilizaba el uso general para un concreto de 3.000, necesitaba 350 kilos, con el estructural Max necesito 289 kilos de cemento. Eso es mucho menos cemento, es más eficiente, pero siempre dirán, bueno, no, pero el cemento, el estructural Max, el cemento por kilo es más costoso, o sea, no me sale a cuentas. Claro, no te sale a cuentas si tú reemplazas kilo a kilo. En esa dosificación que tradicionalmente se utiliza es siempre la misma dosificación. Pero si yo cambio la dosificación, incluso, aquí estoy poniendo 289 kilos, pero incluso podrían ser los 7 bultos específicamente. Si yo los cambio, entonces voy a tener primero menos cemento y segundo, el estructural más por kilo es un poco más costoso, aquí los estoy poniendo, pero como necesito menos cemento para lograr la misma resistencia, pues solamente por el ahorro en el cemento yo estoy ahorrándome un 9% en dinero, no solamente en eficiencia cementante, sino en dinero me estoy ahorrando. Entonces digamos que ese es el sentido que nosotros le damos a utilizar cementos de mayor especificación, donde nosotros estamos aumentando la resistencia para obtener un mejores desempeños en el concreto y además para tener economía en el diseño de la mesa. Esto, digamos, es un ejemplo de dosificación de cómo podemos calcular las cantidades que puede utilizar utilizando estas dosificaciones que yo les estoy dando y que les estoy recomendando de materiales para la zona. ¿Esto cómo lo hacemos? Pensando en los materiales que ya conocemos, que son los agregados ensacados de Argos y obviamente el cemento estructural Max. En base a eso nosotros hacemos pues una dosificación más o menos que nos puede dar tranquilidad para obtener estas resistencias, porque obviamente conocemos la caracterización y digamos las características de estos materiales. Entonces, con esta dosis yo puedo además ayudarme para sacar cuáles cantidades que voy a utilizar de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una losa, entonces yo tengo las dimensiones de esa losa, va a tener 10 metros de ancho, 10 centímetros de espesor y 4 metros de largo. Entonces yo calculo cuánto es el volumen que voy a utilizar de ese concreto. Entonces, el largo por el ancho por el espesor me da 4 metros cúbicos. Pero yo tengo que pensar que debe haber un desperdicio normal en cualquier proceso productivo. Como esto, estoy pensando que es un proceso manual, voy a pensar que es un 10% de desperdicio. Entonces, utilizando la tabla de los materiales, después llego para sacar cuánto necesito de cada uno de ellos. Entonces, multiplico la dosis de cemento, que son los 6.8 kilos de cemento, por los 4 metros cúbicos, por el 10% de desperdicio, y pues ahí me van a dar la cantidad en sacos o en kilos que yo voy a necesitar para esa dosis. Lo mismo el agua, lo mismo la grava y lo mismo la arena y lo mismo la grava. Y aquí lo tengo la dosis en sacos, o sea, esa tablita que vimos anteriormente es muy útil para poder sacar la cantidad que yo necesito de materiales en mi proyecto, utilizando materiales conocidos, regulados y en los que yo puedo obtener una ganancia, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que básicamente es muy importante saber qué voy a hacer, qué voy a construir, qué elemento, qué necesidades tengo para poder recomendar el mejor producto. Ya sabemos que los uso general lo recomendamos para hacer morteros estructurales, para hacer concretos de baja resistencia, para hacer solados de limpieza. Y el estructural Max lo podemos utilizar para hacer cualquier tipo de concreto dentro de nuestra especificación, porque ya sabemos que vamos a obtener una ventaja no solamente en desempeño, sino además en economía en nuestra mezcla, porque es un cemento que logra unas resistencias mucho más rápidas, que permite hacer desencofrados más rápidos, que permite obtener la resistencia más rápida, permite desapuntalar, por ejemplo, una losa mucho más rápido que un uso general. El uso general, pues, es un cemento un poco más lento, más grueso, como lo hablábamos anteriormente, es un cemento más grueso, entonces logra un desarrollo de resistencia
más lento. Entonces, normalmente los ingenieros estructurales recomiendan desapuntalar la losa después de que el concreto haya adquirido más o menos el 80% de la resistencia. Con el uso general se logra más o menos a los 16 días, ese 80%. Con el estructural a los 7, 8 días ya nosotros podemos estar desapuntalando porque es un cemento mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, no solamente es lo que nos ahorramos en cantidad de cemento, sino que en el proceso constructivo, pues también podemos tener ahorros en la rotación de la formaleta, en desapuntalar mucho más rápido y en lograr pues la especificación mucho más rápido. Bueno, listo, hasta ahí era la información que les traía el día de hoy. No sé, Dani, si de pronto hay algunas preguntas por las redes sociales que podamos resolver en este espacio que nos queda, los 7 minutos que nos queda para cumplir con el horario que tenemos. Cari, muchas gracias. Súper clara tu presentación y toda la información que nos transmites. En este momento no tenemos preguntas, pero sí agradecerles a todos por acompañarnos. Y bueno, Cari, agradecerte a ti por exponernos cuáles son esas soluciones que tenemos desde Argus para los expertos de la construcción. De nuevo, les quiero agradecer mucho su participación y bueno, los invitamos a que sigan esta agenda académica tan importante que tienen en la octava Feria Ferretera en su primera edición virtual y por supuesto que sigan participando de las conferencias que Argos tiene dispuestas para todos ustedes. Entonces le doy paso a don Ferretero para que continúe ya en la feria.